chicos, gracias a todos por venir. Pues ahora continuamos con el siguiente ponente, que es Iván López, estamos en Caleidos, y va a hablar de Java, Ruby, hora de aventuras. Pues nada, os dejo con él y muchas gracias. Buenos días, gracias por venir a esta charla de Java, Ruby, hora de aventuras. Esta charla lo que pretendo que sea es una introducción a Ruby. Vamos a ver ejemplos, vamos a ver, en ocasiones voy a comparar cómo se hacen las cosas en Java y cómo se pueden hacer en Ruby, y en otros casos lo que vamos a ver son ejemplos de las cosas que molan y que se pueden hacer en Ruby. No quiero trolear a Java, lo he intentado, y yo he estado allí, yo he usado Java y Java está bien, y si habéis estado en la charla antes de Jero, ya lo habéis visto, ¿no? Java no es una mierda, pero hay lenguajes que dentro de la propia JVM que te permiten hacer cosas mejores, distintas. En función de cuál sea tu problema, pues puede ser mejor utilizar un lenguaje como Ruby que utilizar Java, o en otras ocasiones podrás usar Clojure o Scala. Entonces, primero me presento muy rápido. Soy Iván López, mi nombre en Twitter. Trabajo en Caleidos como desarrollador Ruby Grails desde hace más de 5 o 6 años usando Ruby. Soy el coordinador del grupo de usuarios de Ruby de aquí de la Comunidad de Madrid. Nos reunimos normalmente el primer martes de cada mes. Todas las charlas de nuestro grupo las grabamos, las subimos a nuestra página web, madridbook.com. Tenemos un meetup, tenemos lista de correos. Si os interesa, estáis abiertos a apuntaros a cualquier reunión. Tengo aquí en la mesa unas pegatinas y unas chapas de Ruby, luego al final podéis coger alguna. Además organizo Glitch con Alberto Vilches, es la conferencia de Ruby aquí en España. Hay 3 conferencias importantes de Ruby en Europa: Copenhague, Londres y Madrid. Y este año, en abril, 8 y 9, quinta edición. Los principales speakers, los team leaders de Ruby, de Grails, de Gradle, están todos ya confirmados, van a venir. Si os interesa Ruby, os animo a que vengáis. Está toda la información en la web, la agenda ya está publicada. Y además, pues soy speaker internacional, me gusta dar charlas de Ruby. Spring One, Great Days, Glitch, Spring I.O., distintas conferencias. Entonces empezamos. ¿Qué es Ruby? Ruby como tal, la palabra en inglés significa cool, magnífico, fantástico, de moda. Pero realmente Ruby, si nos vamos a la página web, vemos este tocho. Es una traducción que he hecho de la página web y podemos ir analizando con detalle, ¿no? Es un lenguaje dinámico, es opcionalmente tipado, que significa que si queremos lo podemos tipar y si no, no. Tiene compilación, o nos permite compilación estática, como si fuera Java, no es solo dinámico, podemos hacer una compilación que sea exactamente igual que Java. Es para la plataforma Java, para JVM. Y lo que pretende es multiplicar la productividad de los desarrolladores, porque tiene una sintaxis concisa, familiar, fácil de utilizar, muy fácil de aprender. Si sois programadores, ¿cuántos de aquí sois programadores Java? ¿O conocéis Java? Bastante. Pues realmente, si sois programadores Java, sois programadores Ruby, y luego vais a ver por qué. Se integra con Java, cualquier biblioteca Java que existe, la podéis usar con Ruby, sin ningún problema. No tiene nada. La ponéis en vuestro ClassPad, la añadís y la usáis. Y tiene características muy importantes y muy potentes que os proporciona vuestro código simplemente añadiendo Ruby, ¿no? Podéis hacer scripting, podéis hacer DSLs, tiene una metaprogramación muy potente, que se pueden hacer cosas muy chulas, podéis hacer también programación, tiene una aproximación a la programación funcional. ¿Vale? Entonces, con todas estas cosas, pues tú lo lees y dices, ostras, esto a lo mejor mola, ¿no? A ver qué ofrece Ruby. Y claro, ¿y por qué no usamos Java? Porque, como ha dicho Jero, no, Java mola. Y lo es, ¿no? Java es sólido, es un lenguaje, tiene 20 años, la JVM es una pasada, es muy potente, por eso se están construyendo tantos lenguajes sobre la máquina virtual, es conocido por multitud de desarrolladores, es muy extendido, es muy rápido. El que diga que Java es lento está mintiendo. Java era lento hace mucho tiempo, ahora Java es muy rápido. Es cierto que tenemos un pequeño overhead al levantar la JVM, pero ese overhead realmente es un poco despreciable cuando tu aplicación está corriendo y puede servir la cantidad de tráfico que puede servir y lo rápido que puede funcionar. Pero claro, Java es verboso. Y en algunas ocasiones hacer ciertas cosas es un poco eso, un poco coñazo. Y no es dinámico, que no es malo, simplemente que a veces puedes solucionar ciertos problemas con un lenguaje dinámico que de otra forma es más difícil o no es tan directo como solucionarlos, ¿no? Entonces, el primer ejemplo que os quiero enseñar es, vamos a hacer Java Ruby. Tenemos aquí un saludador, esto es código Java, y es un código muy sencillo, son 30 y pico líneas, una variable, un atributo saludo, getter y setter, un método público de hola, recibe un var con unos nombres, construimos un mensaje y lo imprimimos por pantalla. Y ese var, pues recibimos los nombres, los concatenamos con una coma, lo devolvemos, y aquí abajo tenemos el main, seteamos el saludo,
y la lista de nombres. Este código cuando lo ejecutemos dirá hola, Sheldon, Leonard, Rans, Java. Bastante fácil. Entonces, ¿vale? Saludador.java. Vamos a convertir este código a Groovy. Lo renombramos, es el primer paso. Saludador.groovy. Esto ya compila. Cogéis el compilador de Groovy y este código tal cual compila. Ya estáis escribiendo código Groovy. Ya sois desarrollador Groovy. Y es cierto, pero claro, no estáis aprovechando todas las potencias que os ofrece Groovy, ¿no? Entonces, este código realmente, como digo, es Groovy, pero no es muy idiomático, si me permitís. Entonces, vamos a ver qué le podemos hacer para que sea más Groovy. Primer caso, puntos y comas, son opcionales. Los podemos poner, pero no pasa nada si los quitamos. Fuera. Más cosas. Public. Las clases por defecto son públicas y los métodos de clase por defecto son públicos. Como digo, en cada uno de todos estos pasos el código va a seguir compilando en Groovy, ¿vale? Pero no los tenemos que poner si no lo queremos. Fuera. Getters y setters. Hay que ponerlos. Y como decía antes Jero, yo no los escribo. Yo tampoco. Porque tu IDE te lo genera. Pero no los tienes por qué poner. Tenemos un atributo privado, string saludo, y tenemos los getters y setters. Pero los podemos quitar. Y si os dais cuenta, no he puesto private. No significa que sea público. Significa que no lo defino. Y el compilador, que es muy listo, lo que hace por debajo es, coño, tú tienes esto, string saludo, lo que voy a hacer yo por ti es generarte del bytecode el getter y el setter. De tal forma que tú no lo tienes que escribir. Tú me lo pones y este atributo sigue siendo privado, como vosotros querríais cuando estáis escribiendo Java. Pero no tienes que escribir el código. El compilador te va a generar eso. Más cosas. Aquí estamos accediendo al set saludo. Y como digo, este código compila. No tengo el set saludo, lo he borrado, pero está en el bytecode. El compilador te lo ha generado. Podemos seguir usándolo así, o podemos acceder a la propiedad saludo así. Saludador.saludo. Realmente, desde fuera, parece que estás accediendo directamente aquí, como si lo declararas público. La realidad es que esto está llamando igualmente al setter. Sí, en este caso al setter, que ha generado el compilador. Si tú sobreescribes tu setter y pones tu código custom y lo pones aquí, el compilador cuando lo va a generar dice, aquí hay un setter, yo no lo puedo tocar, el desarrollador lo ha puesto, te lo respeta, y aquí siempre voy a seguir llamando al setter, ¿vale? Eso es importante. Simplemente nos cambia la sintaxis. Y con el getter sería lo mismo. El return es opcional. Cualquier método de Groovy que no devuelva void, el último statement, la última sentencia, hace un return implícito. Lo podemos explicitar, y en algunos casos está bien explicitarlo, pero en otros casos no es necesario. Lo quitamos. Más cosas. System out, println. Cada vez que queremos imprimir, tenemos que poner eso. Es un poco rollo. En Groovy tenemos un atajo, que es no ponerlo. System out está, digamos, importado por defecto, y podemos poner println. API de colecciones. ¿Qué significa esto? Aquí realmente lo que estamos haciendo es, recibimos un var_args y lo estamos concatenando por comas. Creamos un string builder, iteramos, definimos aquí la variable, en cada paso la estamos mutando y al final lo devolvemos. Es un poco feo, realmente este código es feo. Y no queda muy claro desde el principio qué quieres hacer. Yo lo que quiero hacer es esto. Nombres.join, coma. Queda muy claro ahora lo que estoy haciendo. ¿Vale? Estas son cosas que te ofrece el API de colecciones de Groovy. Más cosas. Interpolación de string. Muchas veces escribimos código como este. Variable, comillas, más, comillas porque dejo un espacio, pongo otra variable, pongo otro más, abro comillas, pongo dos puntos, pongo otra cosa, cierro las comillas, pongo una coma. Al final, a veces es un poco difícil hacer eso. En Groovy tenemos los G-strings, que son strings interpolados, que nos permiten hacer estas cosas. Dentro de un string, podemos ponerlo con un dólar y entre llaves. Saludo. Este espacio se va a pintar tal cual, porque es un espacio en el string, o podemos usar también directamente sin llaves, y la admiración. Es exactamente lo mismo. Aquí a lo mejor no se ve la ventaja, pero cuando tienes una cadena muy larga, sí que es mucho más fácil seguir este código. ¿Qué más cositas? Vamos a refactorizar esto. Estamos generando aquí una variable intermedia para pintarla aquí abajo, pues la ponemos así. Se sigue entendiendo el código. $saludo y los nombres unidos por coma. Más cosas. El tipado. El tipado es opcional. Lo podemos poner y no podemos ponerlo. Está a vuestra elección. Mi recomendación siempre es métodos públicos, signatura de vuestros métodos, por favor poned el tipo, como si estuviese escribiendo Java. Parece muy guay poner un nombre de un método, paréntesis, A, B, C y tiro para adelante. Y eso está muy guay, pero dentro de 3 meses os va a morder el culo en vuestro proyecto seguro. Poner las asignaturas, ponerlas a la Java, porque es una muy buena práctica. ¿Qué ocurre? Que en variables locales, con un scope muy pequeñito de métodos y demás, no te aporta mucho. Lo puedes poner igualmente, pero puedes poner def. Y si queda claro,
no tienes por qué poner el tipo. Como digo, a vuestra elección. Más cosas. Name the constructor. Un patrón bastante común. Aquí tenemos solo saludo, pero algo que se suele hacer, ¿no? Haces un new de una clase y empiezas a llamar a setters, uno detrás de otro. Aquí tengo uno, pero imaginaos 7, uno detrás de otro. Una cosa que tiene Groovy es un constructor por defecto que recibe un mapa, que no hay que declarar. El compilador también lo pone por nosotros. Esto es lo que nos permite llamarlo así. Esto es una sintaxis de mapa, ¿vale? Imaginaos que tiene dos corchetes, luego veremos los mapas. Saludo, que lo tenemos aquí, 2 puntos, valor. Si tuviéramos otro, coma, nombre, 2 puntos, Iván. Coma, edad, 2 puntos, tal. Así, directamente, sin tenerlos que definir. Los paréntesis son opcionales, en la mayoría de los casos. Para el código del día a día, puede que no se vea mucha ventaja, pero cuando, por ejemplo, estás haciendo un DSL, el poder quitar los paréntesis hace que ese DSL que estás construyendo sea muy usable, ¿no? Digamos, desde el punto de vista de una persona que no es desarrolladora. Los podéis poner, no pasa nada, pero en la mayoría de los casos los puedes quitar. Main. Si os dais cuenta, dentro de la clase saludo, acaba aquí abajo, tengo el main, ¿no? Y siempre que queremos poner este main en Java, ¿no? Public static void main. Lo definimos, creamos una instancia y la usamos. No hace falta hacerlo en Groovy. En Groovy por defecto nos puede crear ese main como si fuera un script. El Groovy, el compilador, se va a encargar digamos, de grapear nuestro código y llamarlo. ¿Esto qué significa? La clase acaba aquí y este es el main. Y el compilador ya sabe que eso es un main. Y tú lo que quieres ejecutar es esto. ¿Qué más cositas podemos hacer? Vamos a hacer un refactor más. Estamos llamando a un método, preparar mensaje saludo, que devuelve solo esta línea, lo guardo aquí y lo imprimo. Pues vamos a quitarnos este método privado, no aporta demasiado, y directamente lo imprimimos aquí arriba. ¿Vale? Y vamos a limpiar espacios. Este es el código final Groovy, equivalente, ¿no? al código Java que os enseñé unas cuantas slides atrás. Como veis queda muy claro. Saludo, di hola, con ese saludo, con esos nombres, y el cómo usar esta clase. Y lo que significa, o lo que hemos ganado es esto. En Java tenemos 32 líneas y 900 caracteres, en Groovy tenemos 10 y 231. Hemos reducido un montón. Y esto no va de que tengamos que elegir un lenguaje porque escribimos menos código en él. Seguro que mucha gente puede escribir un one-liner en Perl que haga esto y más. Pero como todos sabéis, o como muchos seguro que sabéis, Perl, por ejemplo, es un lenguaje de write-only. Lo escribes una vez y luego no hay huevos de leerlo. Entonces tú tienes que usar un lenguaje que balancee un poco el escribirlo, pero también tienes que poderlo leer, porque al final el código hay que mantenerlo, ¿no? Siempre al final escribimos código, gastamos tiempo, pero vamos a gastar mucho más tiempo en leer ese código. Tiene que ser legible. Esto es bastante legible. ¿Qué más? Entonces, usar Groovy, en este caso, significa que estás escribiendo menos código, que el código sigue siendo legible, y escribir menos código tiene ventajas, porque aparte del tiempo que te lleva escribirlo, tienes que escribir menos test, tienes menos sitios en los que puedes cometer bugs. Imaginaos ese bucle donde iterábamos y íbamos concatenando los métodos, lo puedes cagar, es fácil que se te vaya algo. Con el join, está hecho. Menos código es menos test que hacer y menos código que mantener y menos sitio en el que poder tener bugs. ¿Vale? Entonces, bueno, a lo mejor después de ver esto, este ejemplo ya decís, a lo mejor sí que Groovy va a ser una hora de aventuras, a lo mejor quiero aprender un poquito más de qué va esto. Entonces, lo que os voy a enseñar a partir de ahora van a ser más cosas que tiene Groovy, ¿vale? Esto era el ejemplo inicial para los que conocéis Java. Y ahora vamos a ver un poco las diferencias y cosas que tiene Groovy. Estas son más o menos las principales diferencias. Groovy es un lenguaje dinámico, pero permite compilación estática opcional. Eso significa que podemos anotar nuestro código, nuestro método, nuestra clase con compile static, y esa anotación lo que le está diciendo al compilador es, por favor, este código quiero que sea estático, quiero que quites todo tu dinamismo y que te comportes como Java. Si no te digo un tipo y tú no sabes lo que es, me marcas un error de compilación. Si estoy haciendo cosas dinámicas y no las puedo hacer, me lo dices. Entonces tenemos errores en tiempo de compilación si queremos. No tenemos que esperar a runtime para tener un error porque tenemos un typo. Con la notación de compilación estática lo tenemos. Y además el rendimiento es muy parecido al de Java, porque quitamos todo el dinamismo de Groovy. Otra cosa es que todo es un objeto. No tenemos tipos primitivos. Podemos usar un int, un long, pero por debajo se están grapeando en los objetos integer y long. Tenemos sobrecarga de operadores. Si recordáis C, C++, la sobrecarga de operadores a veces es un poco infierno. Lo que permite esto es que cuando tú llamas a un más, estás llamando al método .plus o al por, ¿no? O al .multiply. Hay ciertos operadores que están sobrecargados, tú puedes sobrecargar los que quieras. Yo realmente nunca sobrecargo operadores, pero sí que están sobrecargados por defecto. Eso lo que nos permite es que si tenemos dos listas, de lo que sea, podemos hacer lista más lista. Y ya, y se suman, hace lo que realmente estás viendo en el código. Y lo mismo que digo un más, digo un menos,
Y con mapas te los fusiona todo con una sintaxis bastante clara. Imaginaros, la ventaja de sobrecargarlos es que podéis tener vuestros tipos que pueden tener el concepto de sumar y lo podríais sobrecargar el método plus en vuestra clase y esos objetos vuestros se sumarían con vuestras condiciones. Imaginaros una clase para números complejos. Tienes que sumar la parte real y la parte imaginaria. Lo puedes hacer directamente sumando dos objetos. Tiene una sintaxis nativa de listas, mapas y rangos que luego veremos. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Métodos y clases por defecto son públicas. Las excepciones, que antes también hablaba Jero, en Groovy todas las excepciones son uncheck, lo que significa es que si no queremos capturarlas, no tenemos que hacerlo. Puede ser bueno y puede ser malo. Para algunas cosas es bueno, para otras cosas, si me da igual, no tengo por qué capturar siempre IOException cuando me da igual. Y aquí en esta página web de la página de Groovy tenéis el resto de diferencias. Está todo muy explicado y hay mogollón. La documentación de Groovy está muy bien y la página tiene mogollón de documentación y de ejemplos. Más cositas. Este es el mismo ejemplo que hemos visto, ¿vale? Código Java, método, dos atributos, getters y setters, ¿vale? El equivalente código Groovy. Como he dicho antes, no tengo por qué ponerlo ni los private, el compilador los genera por mí, ni tengo que poner perdón, no tengo que poner esto ni tengo que poner getters y setters. El compilador se está generando, ¿vale? El bytecode es el mismo, prácticamente. Named constructor, que también hemos visto, con un ejemplo de dos atributos, nombre y edad. Lo podemos definir así, nueva persona, nombre Iván, edad 36. Y esto lo que está haciendo por debajo, el compilador es, llamo al constructor vacío por defecto, llamo al constructor vacío por defecto y llamo al setter. Pero no lo tienes que explicitar tú, él lo hace por ti. Y si tenéis vuestro setter personalizado con lo que sea, está llamando al setter de verdad, ¿vale? Eso es lo importante con lo que tenéis que quedar. El tema de getters y setters, el compilador respeta todo lo que hagáis y siempre lo va a llamar cuando realmente vosotros tenéis en mente que lo debería llamar. Y si, bueno, si lo modificamos, esto era lo mismo de antes, ¿no? Aquí estoy accediendo, aquí podría poner p.getEdad, pero puedo poner edad directamente y no estoy accediendo a edad, estoy accediendo a getter. Este patrón también es bastante común, que es tener estos builders cuando creas tus objetos, ¿no? Es un patrón bastante común y te permite tener estos builders o estos setters como encadenados, ¿no? Crear estas APIs ahí chained que te permiten hacer básicamente lo que estáis viendo. Te pones esta notación de Groovy y te permite hacer método estático de clase, builder, nombre, edad, y al final llamas build y te genera la instancia. Esta notación builder se puede personalizar de ciertas características y tú le puedes decir cómo quieres que te generen estos nombres. Este es el por defecto, pero lo puedes decir que todos quieres que sean set nombre, set edad. Y por debajo es lo que está haciendo, y si sabéis para que esto funcione, no vale devolver un setter, por defecto devuelve void. Esto no puede devolver void, porque si no, no podría encadenar esto, ¿no? Está devolviendo siempre la instancia del builder. Pero lo hace, como digo, el compilador por default. Esto es una notación, una transformación AST, que lo que hace en Groovy, lo que permiten estas transformaciones AST es modificar el código final, el bytecode, en tiempo de compilación, ¿no? Te permite, digamos, engancharte a lo que hace a las distintas fases del compilador. Es algo bastante avanzado, que tú puedes hacerlo y puede tener sentido en tu aplicación, pero Groovy tiene mogollón de anotaciones que directamente como desarrollador, sin saber nada de eso, tú las usas y te dan muchísimas ventajas. Cosas con números. System.out.print 2.00 menos 1.1. ¿Alguien sabe cuánto da esto? Mejor dicho, ¿alguien sabe cuánto debería dar esto? ¿Cuánto debería dar? 0.9. ¿Sabéis cuánto da? 0.899999. ¿Por qué? Otro todavía más fácil. 3 entre 2. Esto da 1. No da 1.5. Y para mí esto no es aceptable. Esto debería dar 1.5. ¿Qué está ocurriendo? ¿O por qué Groovy no funciona así? ¿Vale? Java lo que está haciendo es, en el primer caso está usando coma flotante y tiene los problemas que tiene, que ya sabemos, las operaciones en coma flotante, y en el segundo caso está haciendo una división entera. Groovy por defecto utiliza bit decimal, que significa que esto da lo que realmente estáis esperando que dé. El problema del bit decimal es que no es un tipo primitivo y es lento. Entonces, si hacéis o si buscáis benchmark de Groovy en los que hacéis operaciones de estas, van a ir mucho más lentos que en Java. ¿Por qué? Porque estás usando bit decimal. Pero tiene una ventaja. Si habéis usado el API de bit decimal, no es tan fácil como poner 3 entre 2. Tienes que hacer un new bit decimal de 3, punto divide, new bit decimal de 2, punto plus o punto multiply, y esto es mucho más sencillo de utilizar. Entonces, depende de vuestro caso de uso, esto os puede interesar o no os puede interesar, ¿vale? Pero si estáis usando bit decimal y si hacéis cosas de facturas y demás, no podéis usar float porque os pasan estos problemas de redondeo que os da 0.8999, con esto lo vais a hacer mucho más fácil.
otro ejemplo. El equals y el igual. En Java, cuando queremos comparar algo como esto, ¿no? Tenemos un estado y lo queremos comparar con un enumerado, hacemos una cosita como esta. El primer estado distinto de null es para protegernos, porque si estado es null, esto nos va a dar un null pointer exception, ¿no? Y estamos aquí llamando al método equals para saber si nuestro estado es completado. Lo que realmente nosotros como personas normales, ¿no? Sin ser desarrolladores, tenemos en mente, yo lo que quiero hacer es esto. Quiero saber si el estado es igual a completado. ¿Qué ocurre? Que en Java tenemos no problema, sino la forma de que el equals es una cosa, ¿no? Pero estoy comparando la referencia o estoy comparando el valor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuándo uso igual igual y cuándo uso el equals? A veces no te queda tan claro, o a veces no lo sabes directamente y dices, hostia, pues ¿por qué esto me está fallando? Con este caso no tienes problema. Esto está comparando lo que tú piensas que es el igual, perdón, el valor, que es lo que en el 99% de los casos tú vas a querer hacer. Y no tienes problema de null pointers, porque si esto es nulo, ¿nulo es igual a estado completado? No, falso, pero no vas a tener un null pointer exception. Los strings, que también hemos visto antes. Ahí tenemos un ejemplo un poco más completo, ¿no? Hola, nombre, coma, tienes, edad, año, tal. Se lee mucho mejor que, imaginaos aquí un más, un espacio, la coma. Oye, espera, que te falta un espacio. Ah, igual, espacio, coma. Y también tenemos otra cosa muy chula, que Java debería meter ya en Java 9, que son los multilíneas. Cuando queremos escribir algo en varias líneas, abrimos 3 comillas y empezamos a poner líneas, una debajo de otra. No hay que cerrarlas, no hay que poner un más, no hay que poner un contrabarra. Directamente, esto es una multilínea. Y bueno, esto es un ejemplito que no tiene nada que ver básicamente, ¿no? Aquí estamos haciendo también la interpolación de strings dentro de un multiline. Y Groovy tiene unas clases wrapper para acceder a SQL. Esto se podría ejecutar básicamente así, pasándole un data source correcto, ¿vale? Pero este no es el ejemplo. El ejemplo importante es el multiline. Listas. Como he dicho, tiene sintaxis nativa de listas. Podemos poner def, podemos no ponerlo. Por defecto está usando un array list. Usamos square bracket de corchetes. A, B, C. Eso sería un array list de string. El método leftShift está sobrecargado. ¿Qué significa? Que eso es lo mismo que llamar list.add del nuevo elemento. Podéis usar este, funciona perfectamente. Podéis usar este, que es más Groovy, digamos. Y las listas, el API de listas de Groovy, o el API de colecciones realmente, tiene mogollón de cosas. Un ejemplo es collect. Collect es básicamente un map. Itero todos los elementos de la lista y les aplico una función y devuelvo una lista con el mismo tamaño. En este caso lo que estoy aplicándole es convertírmelos a mayúsculas. IT es el elemento, es el nombre del valor implícito en cada iteración. ¿Vale? Y mapas. También tenemos sintaxis nativa de mapas, que ya hemos comentado antes. Como antes, defmap, podemos ponerlo o podemos ponerlo... Esto por defecto crea un hashmap. Clave nombre, valor Iván. Clave edad, valor 36. Tal cual. Como veis, ni siquiera la clave la tenéis que poner entre comillas. Podéis ponerla, pero no hace falta. Y podemos comprobar otra forma de acceder a los mapas. Mapa.nombre. Eso tiene el valor. Podríamos hacer mapa.getNombre. Podemos añadir cosas a un mapa. Una clave que no existe hasta ahora, la seteamos, mapa.hijas, Judith y Adriana. Tenemos valores nuevos en el mapa. Y podemos también acceder de esta forma. Mapa, corchetes, nombre de la clave, que contiene Adriana, por ejemplo. Como digo, la sintaxis es, podéis elegir esta, que es más Groovy, o podéis usar el get, que es más Java, a vuestra elección. Probablemente cuando estéis empezando con Groovy, entréis todo más a lo Java, porque es lo que conocéis, y poco a poco iréis aprendiendo trucos nuevos, cosas nuevas, y vuestra sintaxis cambiará. Rangos. Esta es una cosa que Java no tenía hasta Java 8. Y yo creo que se entiende, básicamente es muy fácil de entender. Define un rango de la A a la Z. Y el rango contiene la I y contiene la Z. El rango está cerrado por el final. Si queremos hacer un rango abierto, le ponemos ASCII y esto significa que el último elemento está excluido. Pues en este caso, el 10 no está en este rango. ¿Qué podemos hacer también con rangos? Definirlos en el orden inverso, de 10 a 1, no hay problema. ¿Y qué pasa que hay aquí? Pues en la posición 0 está el 10 y el menos 1 es la última posición. Si en Java queremos acceder a la última posición de una lista o de una colección, es que no sé ni cómo hacerlo. El elemento que da del size menos 1, pero era menos 1, pero no sé qué. Mira, pongo el menos 1 y cojo el último. Y si pongo el menos 2, cojo el anterior. Y no tengo que estar haciendo que si el size y restarle 1. Para nosotros, claro, tú eres desarrollador y sabes que las cosas empiezan en 0 y por eso le tienes que restar 1, pero realmente a la hora de leer el código, esto queda mucho más claro. No tienes que pensar como en el otro para ver qué hay ahí dentro. La Groovy Truth, la verdad en Groovy. La verdad
o qué es verdad es muy importante. Todo eso es falso. ¿Qué significa? Que null es falso, que algo que sea nulo al evaluarlo con un if va a dar falso, una cadena vacía de strings es falsa, una lista vacía es falso, un mapa vacío es falso y el número 0 es falso. Cualquier cosa que evalúe eso va a dar false. Y por el contrario, un objeto arbitrario es true, cualquier cadena de longitud mayor o igual que 1 es true, una lista con al menos un elemento es true, un mapa con algo es true y el 1 también es true. Esto lo que nos permite, esto en este caso, nos permite, por ejemplo, un patrón muy común es, yo voy a base de datos, me traigo una lista de usuarios y quiero hacer algo con ellos. Entonces, lo que podríamos hacer a lo mejor en Java sería, si la lista es distinto de null y la lista .size o .length es mayor que 0, hago algo. Vale, en Groovy si la lista es null ya sé que es falso. Y si la lista no tiene tamaño, es falso. ¿Cómo escribes ese código en Groovy? If lista. Y ya está. No tengo null pointers ni tengo que hacer nada. Si la lista tiene algo, entro por el if. Y si no, me voy al otro caso. Y otra cosa de la Groovy Truth es que además se puede customizar. Podríais implementar el método, creo que se llama boolean, en vuestra clase y implementar como queráis que sea cómo creéis que se comporte vuestra clase de cara a una comprobación de truth. Power assets. Si hacemos un asset de esto, ¿no? 2 más 7 por 5, como sabemos de matemáticas, es lo mismo que 2 por 5 más 7 por 5. Por tanto, este asset va a fallar. Lo que nos dice Groovy es esto. Nos va sacando en cada paso los valores. 2 más 7 son 9, que por 5 son 45, 2 por 5 10, por otro lado 7 por 5 35, que son 45, por tanto es falso porque 45 es igual a 45, ¿no? Esto se llama Power Asset. Se desarrollaron al principio en Spock, el framework de test, y molaron tanto que lo metieron en el core de Groovy. ¿Vale? Y un ejemplo mucho mejor, si usáis Spock, es algo como esto, ¿vale? Aquí tenemos un mapa, claves, nombre, edad e hijas, con valores. Y yo quiero hacer este asset. Info, hijas, nombre, el primero, que es Adriana, ¿vale? No es Adriana, es Judith. Este asset falla. Y lo que nos dice Spock, para poder depurar cuando falla un test, es una cosa como esta. Esto de aquí abajo es lo que sale en la ejecución de Spock. Info, y te pone todos los valores. Hijas, se ha quedado solo con esto. Nombre, no, las dos listas de dentro, los dos mapas. El nombre, ya me está cogiendo solo el nombre de cada una de ellas. El primero de ellos, Judith, ¿es igual a Adriana? No, falso. Por eso está fallando tu test. Entonces, aquí veis que es muy fácil saber dónde está fallando tu test. No tienes que poner printline, no tienes que poner puntos de ruptura y depurar. Te lo está diciendo, te está ayudando mucho a la hora de hacer test, de saber por qué te está fallando, ¿no? Y además te dice cosas como esta. Son 14% similares y, bueno, yo son screen, te los comparo y te doy esto. Realmente son un poco más parecidas porque, bueno, son mis hijas, ¿no? Y ellas son hermanas. El operador Elvis. Este es el código, este es el operador ternario de toda la vida. Evaluamos una condición, interrogación, si es true, me quedo con esto, y si es falso, me quedo con esto. ¿Vale? Recordando la Groovy Truth, ¿vale? Si esto lo escribiéramos esto, no tenemos que hacerlo, y si es 0, no tenemos por qué comprobar esto en Groovy, ¿no? Entonces, este código en Groovy más o menos sería así. Sé que si esto es nulo o es 0, va a ser falso. Perdón, si es true me voy a quedar con esto, ¿no? Si no es nulo ni tiene tamaño, y si no voy a devolver una lista vacía. Entonces, claro, si estoy evaluando algo que es lo mismo que devuelvo, lo que puedo hacer es quitarlo. Quito este nombre y el 2 puntos y la interrogación los junto, ¿vale? Y se pone así. Y es Elvis porque si giráis la cabeza, ¿no? Parece un smiley ahí con el tupé. Entonces, aquí lo que estás diciendo es, si nombres es true, según la Groovy Truth, en resultado voy a poner nombres. Y si es falso, voy a devolver lista vacía. ¿Vale? Comparamos. Safe Navigation. Eso es otro patrón bastante común. Si la orden es distinto de null, compruebo que orden.getCustomer sea distinto de nulo. Y si eso es distinto de nulo, compruebo que orden.getCustomer sea distinto de nulo. Y luego lo imprimo, o luego hago punto lo que sea, ¿no? Porque si cualquiera de estos pasos intermedios es nulo, lo que vamos a tener es un null pointer. ¿Vale? Este código en Groovy se escribe así. Estamos aprovechándonos de dos cosas. La primera, de los getters. No tengo que hacer getCustomer, puedo poner customer. ¿Vale? Si recordáis es lo mismo. Por debajo estoy llamando a getter. Y lo segundo es ponerle este que es el operador de navegación segura, esta interrogación, y lo que está haciendo Groovy ¿es orden nulo? Sí, te devuelvo nulo. No. ¿Es orden.customer nulo? Sí, te devuelvo nulo. Si no, te evalúo lo siguiente. Entonces, como veis, vuestro código queda muchísimo más limpio y muchísimo más fácil de entender. Porque aquí
se entiende, pero en algún caso la puedes liar y esto puede anidarse hasta el infinito. Closures. Closures son algo muy parecido a lo que ahora en Java tenemos con las lambdas, ¿vale? No son exactamente, conceptualmente no es lo mismo, pero básicamente, viniendo de Java, podéis pensar que es lo mismo. Tienen ciertos detalles, pero son casi como detalles de implementación. Las closures están en Ruby desde el principio de los tiempos, ¿vale? Ruby ya tiene 11 años. Y una closure al final lo que es un fragmento de código, ¿no?, que guardo en una variable. A, B, recibo dos parámetros y los multiplico. Y lo guardo en esta variable que se llama multiplicador. ¿Vale? La sintaxis en lambdas sería muy parecida, serían paréntesis. El return aquí es opcional, igual que en las lambdas, no hay que explicitarlo. De hecho, cuando tenemos una línea solo, el return es mejor no ponerlo porque el código queda mucho más legible. Y la forma de usarlo, pues es llamándolo como una función más. Multiplicador de 2 y 3, pues me da 6. Pero al ser una closure, tiene un método call que podemos hacerlo. La forma normal vamos a usar esta, pero en ciertos momentos o cuando estás haciendo cosas de metaprogramación y demás, tener un método de invócame esto te viene muy bien. Y si os fijáis, no están tipados. Recibe dos cosas, lo que sea. ¿Qué ocurre? Que aquí estoy pasando un string y un número, un entero. Esto está llamando al asterisco, ¿no?, al por, que como os he comentado antes está sobrecargado. Eso significa que en Groovy el método multiply está sobrecargado para un string y un entero, y lo que hace es poner n veces ese string, de tal forma que tenemos 8 veces el igual. Para poner, yo uso mucho poner un print, comillas, punto, por 100, y eso te pone un print de 100 caracteres para depurar y cuando quieres tener ahí como en el código, ¿no?, en el output, los resultados, ¿no?, cuando estás buscando algo. Pero lo podemos tipar si queremos, no pasa nada. Pues ahora esto mismo solo va a aceptar enteros. Si le pasamos un string, vamos a tener un error diciendo que ese método no existe. O que no encontramos un método con una asignatura que sea un string. Y además, esta es una cosa que aprendí preparando la charla, que no sabía que se podía hacer. Esta sintaxis es para pasarle un parámetro. Igual que en Java, punto, 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 y el nombre. En este caso numbers, y de nuevo no está tipado. Y la implementación es súmamelo. ¿Qué ocurre? Que la implementación para números es sumarlo, 1 más 2 más 3 da 6, pero para A más B más C me da el string ABC. Porque no estoy poniendo aquí el tipo. Si pusiera el tipo, pues estaríamos en el caso anterior. ¿Qué más? Las closures y los métodos de Groovy tienen valor por defecto. Se le puede dar un valor por defecto a un parámetro. Entonces aquí estamos diciendo que la B, el valor por defecto es 10. Si se lo pasamos, 2 por 3 sigue siendo 6, pero si no lo pasamos, 2 por 10 da 20. Y métodos como función, que esto es algo nuevo también que tiene ahora ya en Java 8. Imaginaros, la clase math tiene un método estático que es el logaritmo en base 10. Podemos, digamos, extraer esa implementación y guardarla aquí y la usamos. Esto es un ejemplo muy tonto, pero cuando estás usando, luego lo vamos a ver, el API de strings y demás, el poder hacer las referencias a métodos es muy útil, porque puedes tener toda tu lógica en un sitio y simplemente ir enganchando esos métodos. Y cosas que puedes hacer con closures. Esto es una lista de 3 personas. El patrón este map filter reduce, que en cierto tipo de programación es bastante común, lo podemos hacer igual en Groovy desde el principio. Tenemos personas, buscamos todas las que la edad sea menor de 18 años, de ellas devolvemos una lista en mayúsculas, las ordenamos y las unimos por comas. Entonces esto lo que devuelve son los dos que son menores de 18 años, los ordena alfabéticamente, no le estamos personalizando, y los pone en mayúsculas. Entonces sería y lo une por coma. Adriana, coma Judith. ¿Vale? En esta operación tenemos paso a paso todo lo que vamos a ejecutar. Y como he dicho, si estamos hablando de Groovy closures, pues tenemos que hablar de las lambdas de Java 8, ¿no? Las tenemos que poner un poco en comparación y en contexto. Entonces, esto es un código Java 8, tenemos una lista, 1, 2, 3, usamos el API de string, mapeamos, cada elemento lo multiplicamos por 2, filtramos los mayores de 3 y nos quedamos con el primero. Y si no hay ninguno, lanzamos una excepción. Esto es la sintaxis de Java 8 para hacer ese, digamos, puntero a función que antes comentaba Jero, ¿no? Esa referencia a este método. Este código en Groovy es exactamente igual, con las salvedades, ¿no? Puedo hacer esto, pero tengo mi sintaxis de listas y como veis el API es exactamente igual. String, map. ¿Qué recibe el método map de Java 8? Una lambda. ¿Qué hago en Groovy? Pongo una closure. ¿Qué recibe filter? Una lambda. Pongo una closure. Find, or else throw, y aquí, con el operador ampersand como antes, referenciamos al método. Como veis, exactamente igual. Todo lo nuevo que ha hecho Java 8 con las lambdas, todo se puede aprovechar desde Groovy con
con Closus. Y con el API de Streams, todo es exactamente igual. Simplemente la regla es, si leo una lambda, pongo una Closure. JSON Builders, estas son más cosas que tiene el lenguaje que proporciona. Imaginaos que queréis construir un JSON como este, o parecido, ¿no? Tenemos que, nuestra aplicación tiene que generar un JSON. Java tiene sus APIs, o hay muchas bibliotecas que podríamos usar desde Groovy para generar JSON, pero Groovy tiene builders para generar JSON. Tiene builders de JSON, de XML, de AMP incluso, de Swing. Y esto se puede hacer así. Groovy, JSON Builder, creamos una instancia, y en Builder, como veis, básicamente es una traslación uno a uno. Builder.speaker, first name Iván, last name López, dirección, conferencias, y builder.toPrettyString. ¿Por qué funciona esto? Obviamente, la clase Builder no tiene un método speaker. Y en ese método que no tiene, no hay un first name. Esto funciona por el dinamismo de Groovy. Esto es todo dinámico y lo genera en runtime. En compilación no existe nada, pero lo puedes en runtime. Entonces, esta puede ser una de esas ventajas de ¿y cuándo puedo utilizar Groovy para hacer esto? ¿En Java lo puedes hacer? Sí, claro. Es una biblioteca y usas métodos para crear nodos y para añadir hijos. Y si estáis generando XML, en vez de JSON Builder usáis XML Builder, el método no se llama PrettyString, se llama, no sé, build, XML o print, o no sé cómo se llama, y tenéis exactamente lo mismo en XML. Y en este ejemplo esto es estático, pero imaginaos que aquí en vez de poner speaker, ponéis una variable. Y aquí ponéis los valores que estáis leyendo de una base de datos. Y aquí, según si tenga dirección o tenga conferencias o tenga 17 valores más, vais cambiando ese JSON para cada uno de esos usuarios. De manera dinámica, con un código súper fácil de entender. Y hablando de XMLs y de JSONs, no sé si alguna vez habéis intentado parsearlos en Java. Parsear un JSON no es tan complicado, pero si habéis intentado parsear un XML en Java, es un poco tedioso, ¿no? Si a mí ahora me dicen, Iván, en el 2016 parseate un XML en Java, es como si me hicieran una cosa como esta. O esto. Es un dolor parsear un XML en Java. Yo no quiero tener que hacerlo. Es muy verboso, muy costoso, es un coñazo de mantener ese código y de tenerlo actualizado. Entonces, lo que os voy a enseñar es un ejemplo de una API JSON, porque como ahora todas las APIs son APIs REST JSON, es muy complicado encontrar una API XML. Pero el ejemplo de código es exactamente igual si tenéis una API XML. ¿Vale? Este es el API de OpenWeatherMap, le dices Leganés y te da esta información. ¿Vale? Entonces, lo que está aquí remarcado son con los elementos que me quiero quedar. Weather es una lista de elementos, few clouds, puede tener, imaginaos, few clouds and sunny, la temperatura, 8,21 grados, el país y la ciudad, ¿vale? Entonces, esos 4 elementos los vamos a guardar ahí, porque eso es lo que yo quiero sacar de todo ese JSON que me ha devuelto ese API. ¿Cómo podemos hacer esto desde Groovy? Lo podemos hacer así. JSON Slarper es una clase que sirve básicamente para esto. Le pasamos una URL, un string to URL. Eso es un método que añade Groovy a todos los strings para generar una URL. ¿Podemos hacer new URL y pasar al string? Claro que podemos. ¿Y qué hacemos con esto? New JSON Slurper y le paseas esta URL. ¿Y qué está haciendo JSON Slurper? Se está conectando a esta URL, se está bajando el contenido y nos está parseando el JSON y nos está devolviendo en este objeto response un JSON parseado. ¿Y qué significa parseado? Significa que básicamente un JSON es un mapa, ¿no? Lo podemos ver desde Java como mapas con listas y con valores. Entonces podemos acceder a ese JSON parseado así. Weather, ¿dónde está weather? Response.weather, como es una lista, quiero iterar todas, collect, y me quedo con la descripción y lo separo por comas. Si aquí hubiera varios elementos, ¿no? Como he dicho antes, few clouds and sunny, pues aquí tendríamos todas las descripciones. ¿Qué más? El country, response.sys.country, lo tenemos. Temperatura, response.main.temp. Y la ciudad, response.name. Tal cual. No tenemos que hacer nada. Y como digo, si el API es XML, en vez del JSON Slarper usamos el XML Slarper, pero todo esto de aquí abajo es exactamente igual. Es dinámico. ¿Podemos hacerlo de otra forma? Sí, en Java. Podemos hacer un método, como digo, que te coja los nodos y hacer un get de cada nodo y get child y todas esas cosas que seguramente algunos de los que estáis aquí habéis sufrido. Pues con esto no tenéis que sufrir más. Y bueno, esto, y luego además lo podemos imprimir. Tiempo en, ciudad, país, es tal, y daría, ¿no? El tiempo en Leganés, España, hay few clouds, 8,84. Leer un fichero. Esto más o menos es lo que necesitamos para leer un fichero en Java. Imprimir, al final yo lo que quiero es imprimir el contenido, ¿no? Un fichero de texto.
Esto, mi compañero Miguel, que estudió aquí en la Carlos III, llama a esto, cariñosamente lo llama truño del infierno. Porque es que es una mierda. Yo no quiero tener que escribir eso para al final leer el contenido de un fichero. Joder, un try, un exception. Leo todos los bytes, que si UTF-8. Yo no quiero hacer eso, yo quiero hacer esto. New file, footxt.text. Y si le pongo un print delante, o un content, lo tengo. Estoy leyendo un fichero y estoy imprimiendo su contenido. ¿Por qué no tengo que capturar IOException? Por lo que he dicho antes. Todas las excepciones en Groovy son unchecked. ¿Eso qué significa? Que aunque en Java tenga que capturar IOException y lance una IOException porque foo no exista, en Groovy, si se lanza esa excepción, Groovy la va a wrapear y entonces nos va a hacer, o nos va a no obligar a capturarla si no queremos. Podemos capturarla y en función de vuestro caso de uso, lo podéis capturar, o lo deberíais capturar, pero imaginaos que estáis haciendo un script aquí guarro para tener un fichero, imprimir 4 cosas y no sé qué, no lo queréis capturar porque sabéis que tenéis ahí el fichero y que no va a fallar. Pues no lo pongo. Claro, entonces, ves este código y te empieza ahí a temblar el párpado en plan, ¿y por qué he tenido que escribir todo eso toda mi vida? Y si queréis leer una URL es todavía peor. Fijaos el tamaño de la fuente, ¿vale? No me entraba en la slide. New buffer reader, new input stream reader. ¿Alguien se acuerda de cómo leer esto? Cada vez que tienes que leer un fichero o una URL tienes que ir a Stack Overflow. Yo nunca me acuerdo cuál es el orden del buffer, del input stream reader, del output reader, del whatever reader. Para al final ir iterando, lo cierro, esto puede lanzar un malformed exception, un new exception, total, yo qué sé, 35 líneas de código. No quiero hacer eso. A mí lo que me mola es esto. Print, comillas, la URL, punto, tu URL.text. ¿Qué está haciendo? Lo mismo que tenéis arriba. Se va a la página que le hemos puesto en este caso de Google. Como es un string y necesitamos una URL, usamos el método toURL de Groovy y .text. Y lo imprimimos por consola. Tal cual. Entonces, claro, dices, es que no quiero comparar y no quiero trolear a Java, pero claro, es que hay cosas que no para ya de enseñarme esto. Todo esto, todos estos métodos, por ejemplo el toURL, todo el tema de las colecciones, está en lo que se llama el GDK, ¿no? El Groovy JDK. Y son un montón de métodos y de tipos y de cosas que va ampliando Groovy al JDK estándar que usamos en Java. Entonces, siempre podéis usar el JDK, pero en un mogollón de clases, creo que hay como más de 1000 métodos y nuevas clases, está digamos, sale la palabra en inglés, handling improvement, está ampliándolas, mejorándolas con esos nuevos tipos, como por ejemplo el toURL, o sobrecarga de distintos métodos para multiplicar el string por el número y todo eso. Y aquí tenéis la URL donde está, digamos, explicado todo lo que añade el JDK. Vale, pero es que yo aún quiero más. ¿Qué más cosas se pueden hacer con Groovy? DSLs. Imaginaos que queremos mandar un mail, ¿no? Una primera aproximación podríamos hacer esto. New mailer, seteamos todo, se entiende, ¿vale? No está mal. Lo podemos hacer un poquito mejor. Si usamos estos constructores fluidos o dinámicos o encadenados, pues podríamos hacerlos así. Y está bien, ¿no? Pero a mí me molaría más hacer una cosa como esta. Esto mi madre lo entiende, lo anterior no lo entiende. Mail, a quién, el asunto, el cuerpo y los headers. Esto es un código Groovy de un DSL bastante sencillo, ¿no? Como veis aquí ya tiene la importancia el no tener que poner paréntesis. Tú, paréntesis. Subject, paréntesis. Pero cuando estás escribiendo un DSL es muy importante, ¿no? O queda muchísimo más limpio no ponerlo. ¿Cómo podemos implementar este mini DSL? Así. Estos son métodos. Esto recibe un varargs, esto recibe un string, este método body recibe un string y este recibe un mapa, ¿vale? Clave, 2 puntos, valor. Esta, digamos, sería la implementación. Bueno, aquí lo estamos imprimiendo por pantalla, por consola. Ponéis la implementación que queráis. ¿Y cómo enganchamos este mail composer a este mail que está aquí? Así. Método mail, recibe una closure. Y con esta notación at delegates, digamos que estamos delegándole la ejecución o el contexto de esa closure al mail composer que está aquí. De tal forma que básicamente va a machear este to con este subject con este. Este delegates to es una notación, se usa sobre todo para los IDEs. Con esa notación, vuestro IDE, vuestro IntelliJ de turno, os sabe mostrar todo lo que hay aquí dentro. Os va a encontrar to, subject y body. ¿Y cómo hacemos que funcione? Recibimos una closure, ¿vale? Mail, esto, lo que está entre llaves, es una closure, realmente lo que le estamos pasando. Es una buena práctica que cuando recibes algo no lo modifiques, ¿vale? En el tema de la inmutabilidad y demás. Lo clonamos y aquí jugamos un poco con la metaprogramación de Groovy, con el delegate y esto, que básicamente lo que estamos haciendo aquí es el contexto tuyo de ejecución de este mail, se lo pasas, se lo delegas a esta closure que está aquí, ¿no? Entonces, con esto básicamente estamos enganchando las tres piezas. El DSL que usaría el usuario, la implementación y el
main, ¿no? El método principal de nuestro DSL. Y con esto voy a terminar. Transformaciones AST. Como os he dicho antes, Groovy incluye más de 50 transformaciones AutoProp que nos ayudan en el día a día. Por ejemplo, el método toString. Si le ponemos a una clase a toString, tenemos una implementación por defecto del método toString, que además se puede personalizar de muchísimas formas. La podemos personalizar, podemos cambiarlo como queramos. Equals and hashcode, addDelegate, el compile static del que os hablaba para que este código esté compilado estáticamente. ¿Vale? Entonces os quería enseñar ya como para terminar el ejemplo del equals and hashcode. No sé si alguno habéis implementado el equals and hashcode en Java. Si os habéis leído el libro Effective Java de Joshua Bloch, sabréis que equals and hashcode está en los ítems 8 y 9 y ocupa casi 20 páginas del libro el cómo se tiene que implementar un equals and hashcode. No es tan trivial como parece. Y si te lees el libro dices, hostia, seguro que lo estamos haciendo mal mucho tiempo. Porque equals tiene que ser reflexivo, tiene que ser simétrico, tiene que ser consistente, no tiene que ser nulo. Si implemento equals siempre tengo que implementar hashcode. Los atributos o los elementos que utilice para el equals tengo que implementarlos para el hashcode, tengo que usarlos, ¿vale? Tiene ciertas reglas que no son nada triviales. ¿Vale? Entonces, si lo habéis implementado, vuestro código puede acabar parecido así. ¿Vale? No lo vais a leer. Tiene un name in age, es lo único que leéis. Y aquí está el equals en hashcode y no he puesto los getter y los setter porque no entraban ya en la slide. Y tengo la fuente a 9. No quiero que lo leáis. ¿Vale? Este código con el equals and hashcode implementado con las recomendaciones del Effective Java en Groovy se escribe así. Groovy transform equals and hashcode. Ya, no tengo que hacer nada más. Solo tengo que usarlo. Y sé que la implementación está bien, porque es la implementación, digamos, de referencia, ¿no? Es la que está en el libro, en el Effective Java, y es la que se lleva usando siempre. Y sé que no la voy a estar cagando en algo que es muy importante como tener bien implementado el equals and hashcode. ¿Vale? Y con esto ya termino. Muchas gracias a todos. Estos son mis datos de contacto. Voy a subir las slides luego y voy a tuitearlo. Aquí tenéis un QR con esta URL. Si por favor tenéis 30 segundos, es un Google Form anónimo con 4 preguntas muy rápidas y muy básicas para que me deis feedback de la charla. Como digo, es un cuestionario anónimo. Podéis decir que ha sido una mierda, no me voy a enterar. Si os gusta, decírmelo. Si no os gusta, por favor también decírmelo porque me ayuda a mejorar. Y ahora ya si tenéis alguna pregunta, tenemos un par de minutillos. Mira, yo uso Ruby on Rails totalmente igual. Mira, yo uso Ruby on Rails y es totalmente igual prácticamente. Sí. Y te quería preguntar, o sea, ¿qué diferencia hay realmente entre Ruby on Rails, que tiene casi todo, y Ruby on Rails, que, o sea, se nota que han cogido copias, o sea, los dos han usado lo mismo? La diferencia principal, sí, la diferencia JVM. O sea, es la diferencia, pero Es una también, diferencia muy importante, ¿eh? Pero sí. Ruby también tiene una para compilar a JVM. Sí, pero JRuby no va igual de rápido, no va igual de... No es lo mismo usar JRuby que usar Ruby, por ejemplo, ni Java. JRuby y Jython no están a la misma altura que Scala, Ruby, Clojure y el propio Java. Están un escalón menor. No es lo mismo. Puedes usarlo, pero no te va a ir igual. Y usar Ruby como tal es un buen lenguaje, pero tiene sus limitaciones. Y si hablamos de hilos, hablamos de concurrencia, en la JVM eso está resuelto desde siempre. Ruby, Python, tal, no lo tienen tan bien resuelto. Vale, gracias. Nada. Primero felicitarte, que realmente soy la única persona friki con una de aventuras. Gracias. Y lo segundo es preguntarte, has comentado que si quitas el private de las variables, se generan directamente los getters y los setters. ¿Hay alguna forma de hacer que solo se generen los getters para esas variables? Sí. No recuerdo cuál, pero se puede hacer. Igual que puedes, por ejemplo, hay otra notación que puedes ponerlo at immutable y te genera, igual, tirando de cómo tiene que ser algo immutable según el Effective Java, te genera esa implementación de objetos inmutables. Y hay otra igual para esto. No lo recuerdo, pero sí se puede. Por eso, por la inmutabilidad cero. Exacto. Gracias. Nada. Bueno, gracias por habernos contado a los programadores Java como el Groovy. Yo creo que muchos vamos a salir de aquí intentando probarlo y te quería preguntar ¿con qué herramienta recomiendas? ¿Eclipse crees que tiene buen soporte o tenemos que tirar IntelliJ ya directo? El mejor soporte es IntelliJ. Yo he usado mucho tiempo Eclipse y con Groovy no funciona tan bien. La ventaja de IntelliJ, la Community Edition, tiene soporte para Groovy. O sea, no tienes que pagar la Ultimate para tener Groovy. Si quieres usar otros frameworks y otras cosas, puede que necesites la de pago, pero la Community tiene soporte de Groovy.
desde hace año y medio largo. Se presentó en la GreatConf de Copenhague de hace 2 años. Digamos que en el escenario, Cedric Champeau, core developer de Groovy, mergeó en directo el pull request que, digamos, hacía que Groovy funcionase en Android. Y básicamente tenéis todas las ventajas. De hecho, Android es un buen ejemplo porque en Android no se puede usar Java 8. Hay bibliotecas, no sé cómo se llama, RetroJava, RetroLambda o algo así, pero no es lo mismo. Y hay gente que yo conozco que les ha fallado, que no tiene ciertas cosas. Entonces, el Java que escribes en Android es Java 6, es una mierda, no quieres escribir eso. Con Groovy, todo esto, lo que enseñaba Jero en su charla, ¿no? Cuando teníais un método que tenías que implementar el Action Listener y tenías que implementar ese método con esa clase estática inner, con Groovy pones una cláusula y te funciona. Entonces, la respuesta es sí, se puede usar Groovy. Y desde al poco de dar soporte, el New York Times sacó una oferta de empleo en la que buscaban un desarrollador Groovy con conocimientos de RX para su nueva aplicación Android. Y 6-8 meses después salió la aplicación de móvil del New York Times, que no estamos hablando de cualquier periódico. La aplicación Android del New York Times está hecha en Groovy, con RX Java y todas estas cosas nuevas que ahora están muy buenas. Yo te lo voy a hacer para que me digas que sí. Mi punto de entrada para probar Groovy ha sido básicamente Gradle y Spock. Pero debo reconocer, Spock me convenció Andrés Viedma en la charla que dio en Madrid ya, pero me decepciona un poco el soporte que tiene porque para los indios. Cuando tú haces TDD y haces el test antes ¿No estuviste? antes de tenerla, por eso te digo que te digas que sí. Me alegro que me hagas esa pregunta. Cuando tú haces TDD y haces primero el test antes de tener la clase, realmente, claro, vuelves loco al IDE, porque le dices, quiero ahora que me crees, esto no compila, claro, es un TDD, créame la clase. Claro, es una en Codemotion hace 3 meses, él estaba, di una charla de Spock para programadores Java. Básicamente todo el código que testeaba era Java y lo testeas con Spock. Spock es un framework de test para testear aplicaciones Java y Groovy. Spock está escrito en Groovy, no está escrito en Groovy. Se aprovecha la sintaxis de Groovy, ¿vale? Y usa Groovy. Entonces, yo programo código Groovy y yo hago TDD. Y yo uso IntelliJ. Y yo le pongo la clase y me lo marca en rojo y le digo créame nueva clase y fállame el test y créame el nuevo método e implementamelo. Se puede hacer. Tu IDE te tiene que dar soporte. Por eso digo, Eclipse, desde hace bastante tiempo el plugin de Eclipse de Groovy está un poco ahí en tierra de nadie, pero con IntelliJ funciona muy bien. Y lo puedes usar. El vídeo de la charla está grabado en el canal de Madrigub. Si buscáis en Google Madrigub YouTube, está en nuestro canal y están todas las charlas grabadas. Esa charla está grabada, la podéis ver y ya te digo, sí se puede. Hola, muy buenas. Quería preguntarte si yo lo que veo es que esto es una versión mejorada de Java, que es todo muchísimo más simple, el código y todo, porque no se ha dejado de programar en Java. Se ha pasado a hay llevas cambios. Sí, por 2 razones principalmente, yo creo. Una es el miedo al cambio y también depende del tipo de empresas. Imagínate en un ministerio que llevan haciendo todo desde hace la vida de esa forma, es más difícil cambiarlo. Otro motivo que había al principio era porque la gente decía que Groovy era lento. Y es cierto, las primeras versiones de Groovy eran lentas, y eran muy lentas en algunos casos, por todo el dinamismo, pero desde la versión 2. En la 2.0, la actual es la 2.4, ¿vale? En la 2.0 de hace 2-3 años metieron la notación esta compile static, y en las últimas versiones esa notación se está usando mucho, mucha gente la estamos usando, funciona muy bien, y como digo, el bytecode que genera es prácticamente el que generaría el programa Java equivalente, ¿vale? No es exactamente el mismo bytecode, pero es el equivalente. De tal forma que el rendimiento de ese código Groovy es exactamente, básicamente igual que el código Java. ¿Puede que tengas un pequeño más overhead? Sí. Pero realmente, si haces, sobre todo, la mayoría de la gente hacemos aplicaciones web. Tu tiempo no se va en que tu código tarde 3 milisegundos más. Se te va a ir a la base de datos, se te va a ir a la red, se te va a ir a la latencia de no sé qué. Entonces, el código botella normalmente, en la mayoría de los casos, no lo tienes ahí. Lo tienes en otros sitios y esa latencia es la misma para ti si usas Java que si usas Groovy. Entonces, pero la gente tiene miedo al cambio, sí. Es una pena. El caso que dices de que todo siempre se ha hecho en Java, tiene la posibilidad, por lo que a nosotros tiene la posibilidad de tú meter ese código Java y a
una forma muy buena, ¿Qué hay exactamente? cambio de mentalidad y que a lo mejor a la gente no le apetece o a lo mejor a ti te apetece como desarrollador, pero a tu jefe dice no, yo no quiero eso, entonces no puedes. Una forma muy buena de meter Groovy en un equipo es a través de Spock. Porque es código de test que no es lo mismo, dices, hostia, yo no me fío de Groovy para código de producción. Bueno, pues mételo en los test, le vas cogiendo el gusto, que verás como al final acabas con código de producción en Groovy. Nada. Has puesto el caso del ministerio, pero sí que me parece interesante. O sea, ese ministerio puede ser que tenga aplicaciones antiguas, desplegadas en versiones antiguas de Java, 4 o tal, WebLogic y JBoss y cosas así. antes de WebLogic. MacWestFish. Entonces, o sea, ¿cómo se podría plantear una planificación para que cambiar, qué compatibilidad hay entre versiones de Java y versiones de Groovy? Para, si esa aplicación está corriendo en un servidor con Java 1.4, dices, bueno, pero no lo quiero cambiar de servidor porque ya quiero cambiar tengo que comprar servidor de WebLogic, pero no quiero cambiar servidor de WebLogic porque solo tengo esto y no tengo dinero. ¿Qué hago? ¿Puedo modernizar esas aplicaciones con código Groovy? ¿Va a funcionar? Te voy a hacer una pregunta mejor. ¿Qué necesito antes de decir? A ver, esas aplicaciones que tengo tan antiguas, no, primero hay que pasarlas a un WebLogic a las 6 y luego ya las paso a Groovy. No puedo hacerlo así. Te voy a hacer una pregunta mejor. ¿Tienes Java 1.4? Preocúpate primero de migrar a Java 1.8. Y luego ya hablamos de cambiar a Java. Si tienes Java 1.4, lo siento, tienes un problema. Java 1.6 lleva de precado desde hace 5 años, 6. Java 1.7 ya lleva año y medio largo de precado. O sea, Java 1.8 es de marzo de 2014, ¿vale? 2 años. Obviamente, cuando sale Java 1.8 en marzo de 2014, la gente no se vuelve como loca a ponerlo en producción. Pero ya han pasado 2 años. De hecho, o sea, realmente, empezar un proyecto nuevo en 2016 con algo que no sea Java 1.8, Java de JVM, ¿vale? De versión de plataforma, tiene sentido. Entonces, claro, si tengo un WebLogic o un WebSphere o algo muy antiguo con Java 1.4, tienes otro problema. O sea, Groovy funciona desde Java, las últimas versiones desde Java 1.6. Con Java 1.4 es que no va a funcionar nada. O sea, no se puede implementar en esas versiones antiguas. No. Pero claro, si Java 1.4, ¿cuántos años tiene? Es muy, claro. Ya te digo, Java 1.6 todavía... Groovy soporta Java 1.6. Entonces, otra cosa es que si tú no puedes usar lambdas porque no puedes pasar a Java 1.8, tú puedes usar Groovy con tu Java 1.6 y puedes usar las clausulas. Esto es alternativo. No os vayáis un segundo, venga. Ya, tengo aquí unas chapas y unas pegatinas. Ahora la cogéis. Tenéis que decir Groovy. Gracias.